Alberto Rubio Garrido es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en filosofía por la Universidad de Valencia. Ha realizado estancias en diferentes centros de investigación y colaboraciones docentes en universidades europeas y ha participado en numerosos proyectos de investigación internacionales, tanto en el área de la filosofía como en la arquitectura. Es autor de publicaciones, artículos indexados y comunicaciones en congresos y seminarios de carácter nacional e internacional en cuestiones relativas a la estética y teoría de la arquitectura, política de vivienda e historia de la arquitectura y la regeneración urbana. Hasta 2020 ha formado parte del equipo técnico del Instituto Valenciano de Edificación, ha sido compañero nuestro, esperamos recuperarlo en breve, momento en el que pasó a asumir la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Generalitat Valenciana, cargo que ocupa actualmente. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Mar. Para mí la verdad es que no solamente es un placer estar hoy aquí, sino un honor. Y he de confesaros que me siento un poco ruborizado por el contexto en el que me veo obligado a hablar. Precedentes como la ponencia que acabamos de escuchar o las que en bloques anteriores han podido proporcionarnos pues, personas del Instituto Valenciano de Edificación que están aquí presentes, pues hacen que mi intervención aquí tenga que partir desde el inicio en el reconocimiento de mi posición humilde al respecto. Y echando mano un poco, ¿no?, del baúl de los recuerdos, pues me gustaría arrancar, ¿no?, esta ponencia que, como bien decía Mar Alonso, va a versar sobre mecanismos que nos permitan reforzar la resiliencia de los edificios, principalmente residenciales, frente a inundaciones. Me gustaría iniciar, decía, con una pequeña digresión, algo de lo que por lo general soy bastante aficionado. Porque es verdad que hoy celebramos el Día de la Madre Tierra y es especialmente pertinente hoy, como bien señalaba en el arranque, Mar, el que estemos hablando en el Día de la Madre Tierra del agua. En un sentido freudiano podríamos decir que si la Madre Tierra es la que nos acoge, en ese sentido maternal de lo sólido, tenemos que entenderla en su reverso también de ese padre colérico que puede llegar a ser el agua. Y lo cierto es que, por desgracia, en la Comunidad Valenciana pues somos muy conscientes de qué consecuencias puede tener esa cólera paternal respecto de lo acogedor de la tierra. Estas son imágenes capturadas un día después de las inundaciones que asolaron la Vega Baja en el otoño del 2019, que, como bien sabéis, tuvo consecuencias drásticas para la edificación residencial. Esto es lo que arrancó una campaña sin precedentes, liderada por el Instituto Valenciano de Edificación, de diagnóstico de la situación en la que se encontraba este parque construido de toda la Vega Baja, y de ahí se pudo extraer una información valiosísima que es principalmente la fuente de la que se ha nutrido esto que a continuación quería presentaros. El hecho de hablar de tierra y mar, a mí la verdad es que me lleva a recordar un librito al que le tengo mucho cariño, que recomiendo, y más en este contexto, un texto escrito por Carl Schmitt que se llama precisamente Tierra y Mar. En este texto él apunta a una característica esencial de las culturas históricas occidentales respecto de la relación entre la tierra y el mar. Y señala que hemos de ser conscientes que nuestras culturas de alguna manera se han constituido como narcisos que se miran en las aguas y adquieren en ese reflejo su mejor imagen. La idea de Carl Schmitt vendría a ser la de que las grandes culturas occidentales se han constituido idiosincrásicamente en su relación desde la tierra hacia el mar. Este sería el caso de las culturas mesopotámicas, las culturas egipcias,
las culturas asiáticas, chinas, ¿no?, de los ríos amarillo, azul, que de alguna manera han visto cómo constituirse como cultura en ese pasar del agua de los ríos. Estas son las culturas que él llama culturas potámicas, que sería, digamos, el gran primer hito de esta historia de las culturas que nos plantea Carl Schmitt. Estas culturas dieron paso ya en un tiempo mucho más cercano a lo que considera las culturas talásicas, relatadas en las grandes epopeyas de Homero o de Virgilio. Son las culturas romanas, las culturas griegas, culturas que desde la tierra ya vislumbraban el mar como un espacio al que dirigirse, pero sigue siendo esos espacios, ese mar Mediterráneo, no en vano llamado Mare Nostrum, siguen siendo espacios de agua contenidos, rodeados por tierra, es decir, espacios que pese a ser ciertamente peligrosos, pueden en cualquier caso ser combatidos regresando al acogimiento de la tierra. Y dice Carl Schmitt, ya no nos encontramos en ninguna de esas dos culturas y hemos de ser conscientes de ello. La cultura moderna, la cultura en la que nos encontramos insertos, es lo que él considera la cultura oceánica, es decir, una cultura que ha dejado ya atrás el recogimiento de la tierra y que se encuentra en medio del océano a merced de las fuerzas de la naturaleza, de ese padre colérico que sin más protección, dice Carl Schmitt, que nuestra propia técnica. Esto para la cultura mediterránea, para nuestra cultura, es especialmente interesante en la medida en la que, de alguna manera, y esto es, en la Comunidad Valenciana es como muy evidente, hemos siempre casi renunciado, ¿no?, a dar ese paso de cultura oceánica. Y nuestra cultura es una cultura que ha sabido convivir entre tierra y mar, de ese padre colérico, esa madre acogedora, y constituirnos como cultura a base de esfuerzo y a base de implicación en ese sostenimiento del acogimiento de la tierra pese a los bandazos coléricos del padre agua. La idea que de alguna manera trasciende de toda esta digresión con la que quería empezar es que hemos de reivindicar esa cultura mediterránea que nos sigue constituyendo, sabernos como poseedores de herramientas propias que nos pueden permitir combatir desde un sentido histórico y cultural esa cólera paterna desde el retraimiento de la madre tierra y saber que esas técnicas ancestrales que hemos sabido durante siglos desarrollar pueden en gran medida proporcionarnos herramientas para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones, que no es otra cosa que el convivir armonioso con lo que inevitablemente va a ocurrir. La ponencia que me ha precedido me ha parecido en extremo interesante y la verdad es que cuando la escuchaba regresaba a estas reflexiones de Carl Schmitt en un sentido muy concreto. Es verdad que estamos inevitablemente en una cultura moderna que ya es oceánica y que la técnica tiene que estar muy presente y estar en el primer plano. Pero es también cierto, y en la ponencia se ha visto con claridad, que son técnicas extraordinariamente sofisticadas, quizá con materiales de última generación, con sistemas extraordinariamente ambiciosos, que esto sí, de alguna manera, nos invitan a pensar que son momentos anteriores a nuestra propia cultura moderna los que nos tienen que dar las claves para salir de este escollo. Son técnicas como los aljub, como los abancalamientos de las laderas de las colinas, como sistemas de drenaje natural en los cauces del río, los que, pese a la sofisticación de los materiales y de las técnicas que podamos emplear, nos pueden ayudar. Es decir, me parece importante señalar, y creo que tiene mucho que ver con lo que ahora mismo me dispongo a presentaros,
es importante señalar esa combinación, ¿no? Ese sentido de humildad cultural que debemos recuperar de nuestra cultura mediterránea y al tiempo ser lo suficientemente abiertos y lo suficientemente astutos como para integrar en estas técnicas ancestrales la técnica sin vernos deslumbrados por ella. Esta guía, que está ya disponible en la página web del Instituto Valenciano de la Edificación, es precisamente un sistema de diagnóstico tutelado, muy sencillo, accesible para todas las personas, que pueden permitir que las personas interesadas con poquitos medios y sobre todo sin conocimientos especialistas en la materia se puedan hacer a la idea de qué tengo que hacer en mi casa para convivir de una manera más armoniosa con la cólera paterna. La idea de esta guía está plasmada en un documento que te permite navegar de una manera muy intuitiva en lo que es propiamente la página web, que es el sistema que se ha elegido para, digamos, personalizar cada una de las consultas. Esta guía, esta guía digitalizada, digamos, se asienta en dos patas. En primer lugar, consiste en un mecanismo de diagnóstico que te permite proporcionarte a ti mismo, siempre también, por supuesto, con la asistencia, llegado el caso, de técnicos especialistas, te permite, digo, establecer un grado de vulnerabilidad concreto para tu edificio de viviendas y, en un segundo término, segunda pata, te proporciona ciertas medidas que pueden resultarte especialmente eficaces de cara a mejorar la resiliencia de tu edificio. Empezamos por el principio, por el diagnóstico. ¿Qué queremos decir con calcular la vulnerabilidad de un edificio? Al clicar en este punto se despliegan 4 índices. El primero de ellos te invita a señalar 3 posibilidades referentes al nivel máximo de agua esperado. Estos datos se pueden consultar, por ejemplo, en el Patricova o en el mismo Instituto Cartográfico. Está así señalado, de manera que es toda información perfectamente accesible. Como veréis, a lo largo de esta presentación hemos hecho una especie de demo en un caso teórico y vamos señalando en cada uno de los puntos una de las posibilidades al azar para que de alguna manera podamos ver cuál es el resultado. Este caso, pues, se considera que el nivel máximo de agua esperado es de 80 centímetros. Pues bien, una vez clicado ese primer punto, se desplegaría en el segundo de los paquetes lo que se ha determinado como vulnerabilidad parcial. A su vez, esta vulnerabilidad parcial, que no es otra cosa que una serie de 4 aspectos concretos relativos a la situación del edificio en la parcela, a los criterios generales de diseño, a los criterios constructivos e instalaciones y aspectos relativos a materiales. Y pues estos 4, digamos, bloques son los que constituirán el concepto de vulnerabilidad parcial, que nos permitirá, en tercer lugar, en tercera de estas casillas, hablar de la vulnerabilidad global. Pongamos un ejemplo. No me voy a detener en exceso en cada uno de los puntos, porque, como podéis ver, se trata de una guía bastante completa, pero sí que es importante pues señalar, ¿no?, cuáles son, digamos, el proceder que cabe esperar en esta guía. Pongamos por caso que estamos hablando en la vulnerabilidad parcial de aspectos relativos a la situación del edificio en la parcela. Hay 3 posibilidades, 3, digamos, casuísticas que ha de tenerse en consideración. La primera sería la ubicación, la segunda la alineación con el flujo y, por último, la tercera, la protección del entorno. En lo que respecta a la ubicación, se establecen, y este es el sistema que se va a reproducir en toda la guía, como veis, algo muy intuitivo,
con estos dibujos que casi con un golpe de vista puedes hacerte a la idea, ¿no?, de qué se trata concretamente. Se establecen 3 grados de vulnerabilidades respecto de la ubicación: la vulnerabilidad baja, media y alta. Esto depende, evidentemente, en este caso, de cuál es la posición de este edificio de vivienda respecto de su entorno. Podría ser el caso, vulnerabilidad baja, que es el que hemos señalado, de una edificación que se encuentra sobreelevada respecto a su entorno en una altura mínima que se ha fijado de 1,2 metros. Sería el caso la de la vulnerabilidad media de una edificación que se encuentra en un entorno plano o con una pendiente no muy pronunciada, y en cambio la vulnerabilidad alta, como podéis ver en el último de los dibujos, pues se trataría de un edificio que se ve en un entorno con unas pendientes de más de un 20%. Bueno, como decíamos, en este caso, ubicación, hemos señalado la vulnerabilidad baja como las condiciones del entorno de este edificio modelo que hemos seleccionado. Esto proseguiría con cuestiones relativas a la alineación con el flujo de agua. Y, una vez más, vulnerabilidad baja, media, alta, en función de qué posición se encuentra el edificio respecto de este flujo. Si bien da una fachada estrecha o ancha, si bien no llega a posarse de una manera sólida en el terreno. De todas formas, como podéis ver, abajo de cada uno de esos criterios de vulnerabilidad tenéis una explicación sucinta que no deja lugar a dudas. Es, como veis, una guía muy pensada para que las personas que habitan estos edificios puedan hacerse una idea, ¿no?, de en qué situación se encuentran esas viviendas, y en la segunda de las fases de esta guía poder hacerse una idea de cuáles son las medidas que deberían adoptar. En cuanto a la protección del entorno, que sería el tercero de estos apartados, una vez más se reproduce la idea de vulnerabilidad baja, media y alta. En este caso hemos elegido la vulnerabilidad media, es decir, aquella en la que el edificio, pese a ser una zona inundable, la edificación se encuentra al mismo nivel que su entorno o incluso algo deprimida. Este mecanismo, que hemos visto con un poquito más de detenimiento en los aspectos relativos a la situación del edificio en la parcela, se podría extender a aquellos, como por ejemplo ahora, relativos a los criterios generales de diseño. En este caso habría, una vez más, 3 ítems a tener en consideración. Sería, en primer lugar, la elevación de la edificación; segundo lugar, las aberturas de la edificación; tercer lugar, la organización y distribución. Como os decía, no me detendré, dado que esta documentación es gratuita, está disponible online, y sí que os invito a que naveguéis, porque es incluso como muy agradable, ¿no?, a nivel gráfico, muy intuitivo, para poder tener, pues, una idea de cómo podría funcionar todo esto. Y una vez más se repiten este mecanismo con una estructura muy sencilla e intuitiva respecto a los criterios relativos a aspectos constructivos e instalaciones. Sería el caso también de aspectos relativos a materiales. Y de todo esto, una vez vayamos clicando, ¿no?, cada una de estas vulnerabilidades respecto a cada uno de los ítems, se nos despliega esta tabla. En esta tabla, como veis, es una tabla síntesis en la que se recuperan todas las categorías que se han ido abordando una a una en las páginas anteriores, de las que se extrae el nivel, la puntuación de la vulnerabilidad parcial que se ha ido señalando. Esta vulnerabilidad global, que es, digamos, la síntesis de las parciales, viene a ser una suma ponderada de cada una de las vulnerabilidades que se han ido tratando en los apartados anteriores, y que en el caso teórico que aquí presentamos da como resultado 2,2, es decir, una vulnerabilidad global de ese edificio concreto media. Esto, si recordáis, lo primero que se pedía, que era el nivel, presunto nivel de inundación que se podía estimar para ese edificio,
nos permite, con la vulnerabilidad global, estimar un daño potencial para ese edificio concreto. En este caso, dado lo que señalamos, se está hablando de que este edificio concreto tiene un 25% de posibilidades de sufrir un daño moderado y igualmente un 25% de no sufrir ningún daño. Es residual, un 5% la probabilidad de sufrir un daño grave o un 44% de sufrir un daño leve. Esta sería un poco la síntesis de este primer apartado en el que se calcula la vulnerabilidad y te dimensiona de alguna manera a qué riesgo de daño está expuesto ese edificio concreto. Y daría lugar a la segunda parte, ¿no?, de esta guía, que es en la que se proporcionan medidas concretas para abordar esa vulnerabilidad que ha sido diagnosticada. La pata de propuestas de medidas se articula a partir de dos cajones. Estos cajones son los de la prevención de daños por inundaciones en elementos constructivos de los edificios existentes y, en un segundo término, la prevención de daños por inundaciones en servicios y equipos de edificios existentes. Una vez más, no me detendré en todo este abanico de posibilidades y, si me lo permitís, me centraré en el primero de los bloques, que es aquel que atiende específicamente los elementos constructivos, normalmente de mucha más relevancia que aquellos que atienden los servicios y equipos. En este caso, en este primer bloque, las estrategias a seguir son de tres tipos y así se propone en la guía. La primera sería la de evitar esos riesgos, esos daños, perdón. La segunda sería la de resistir esos daños potenciales y, por último, la de tolerar esos daños. Tú clicarías en cualquiera de estas tres posibilidades y se te desplegaría una serie de sugerencias que pueden proporcionar soluciones para el caso concreto que se está evaluando. Aquí veis descripciones concretas de medidas para, en este caso, evitar ese daño. Sería la de formar taludes y movimientos de tierra integrados en el paisaje. Segunda posibilidad para evitar ese daño, la construcción de diques, muros estancos o barreras permanentes. Tercera medida, la construcción de barreras anti-inundación temporales. En lo que se respecta a resistir, pues en este caso se abre un abanico de 6 posibilidades. La primera de ellas sería la de la impermeabilización de fachadas, la segunda la de impermeabilización de suelos, impermeabilización de muros de sótano, la protección de huecos existentes mediante escudos, la sustitución de huecos existentes, sistemas antirretorno y, por último, el bloque de tolerar vendría a señalarnos 5 posibilidades. Es el uso de materiales resistentes al agua, la posibilidad de incorporar drenajes de planta baja o sótano, la organización espacial y la distribución conveniente de cara a las posibles inundaciones o la referente a intervenciones en los sótanos o semisótanos de los edificios. Estas posibilidades, en el caso de los elementos constructivos, señalan, y esto me permite un poco regresar a la digresión del inicio, señalan estrategias que creo tienen mucho que ver con nuestra cultura y que vienen a decirnos que no es algo obviable el riesgo de inundaciones y que de lo que se trata, máxime en casos como, por ejemplo, la Vega Baja, es decir, un terreno densamente poblado, en su inmensa mayoría inundable, viene a decirnos esta guía y viene a sugerirnos y a tutelarnos y a indicarnos posibilidades de cara a aprender a convivir de una manera mucho más sostenible y mucho más amable con este riesgo cierto y recurrente de inundaciones. Sin más, sí que me gustaría cerrar mi intervención señalando una vez más la conveniencia quizá de navegar, ¿no?, por esta guía que presenta tantas posibilidades, que se cierra, por ejemplo, con esta tabla, ¿no?, en la que se especifican todos los elementos que se han ido señalando como posibles mecanismos, ¿no?, de contención,
de los daños provocados por estas inundaciones, sí que quería cerrar esta intervención invitándoos a navegar directamente en la página web, porque existe también un pequeño motor de cálculo que permite, con la base de datos de la construcción del Instituto Valenciano de Edificación, hacerse una idea de cuál debería ser el nivel de inversión que supondría el incorporar estas medidas concretas que sugiere la guía para mejorar la resiliencia de tu edificio concreto de viviendas de cara a las inundaciones. Así que, sin más, yo me despido y agradezco una vez más la oportunidad de haber estado aquí y con ganas de escuchar las siguientes ponencias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto. Creo que sí queda claro la utilidad de esta herramienta. Lo que sería ideal es que no fuera ni necesaria, ¿no? Que esta vulnerabilidad no fuera baja, media, alta, sino nula. Es verdad que hay urbanizaciones que han ocupado el cauce natural de los flujos de agua y a esto es lo que tenemos que intentar, pues, atenuar un poco los daños que puedan ocasionar.